Muy buenas noches. Hoy, pues, ante la ausencia de Luis Hermes Ruiz, asumo la coordinación del programa y tenemos de invitados a Alejandro López Lazo, que es un abogado, analista político, miembro del Grupo República de Investigación que dirige el exrector Gutiérrez Grisales de la Universidad Libre y ya tiene su tesis de grado lista, por lo tanto, un nuevo abogado para la sociedad vallecaucana. Ha sido invitado en varias ocasiones y ha participado en programas de debate con el doctor Harold Ortiz y otras personas. Y el otro invitado es Jaime Ernesto Gutiérrez, magíster en Derecho Constitucional y politólogo de la Universidad Javeriana. El tema para hoy hemos escogido por la coyuntura política, legislativa, por el debate nacional, hemos escogido el tema de la Justicia Especial de Paz o Jurisdicción Especial de Paz, que se maneja además en los medios periodísticos como la JEP, J-E-P, con esa sigla, y esto ha llegado al punto de afectar la gobernabilidad del presidente, es decir, que las mayorías las ha perdido, tenía una mayoría precaria, ya ha perdido la mayoría en el Congreso, en ambas cámaras, porque quienes defienden la JEP dicen defender la paz, ya que es el punto central del proceso de paz, porque sin ese tipo de justicia puede debilitarse enormemente lo que queda de la implementación, lo que resta de la implementación, y hacer devolver, inclusive es a tal punto tan delicado que puede hacer devolver a algunos guerrilleros al monte, como dicen en la calle. Es decir, los desmovilizados volverían a movilizarse porque no van a encontrar garantías en este tipo de justicia. Entonces vamos a hablar de eso, la Justicia Especial de Paz, Alejandro. Un saludo muy especial, doctor Alberto, una vez más en el programa. Un saludo también especial para el director del programa, el doctor Luis Hermes, que hoy no se encuentra. Agradecido nuevamente con la invitación para tratar el tema tan álgido durante las últimas semanas que ha sido la Justicia Especial para la Paz. Me parece importante darle a conocer pues, a los televidentes pues cómo es el trámite de la ley estatutaria de la JEP, el cual inicialmente tuvo 4 debates en el Senado, tuvo 4 debates entre el Senado y la Cámara, es decir, 8 debates. Después pasó a control automático de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional en una sentencia, la sentencia C-80 del año 2018, declaró exequibles los artículos de la Ley Procedimental de la Justicia Especial para la Paz. El presidente Duque pasó a sanción presidencial, el presidente Duque decidió objetar la ley estatutaria para darle la posibilidad, bajo una perspectiva de unas objeciones políticas, 6 artículos, objetarlos para darle la posibilidad de que fuera el Senado nuevamente y a la Cámara para ser debatido. En la Cámara fue derrotada abismalmente y en el Senado pues no se llegó a un acuerdo, lo cual esta ley estatutaria pasa nuevamente a la Corte Constitucional, pero ya no para decidir sobre la exequibilidad y el control de constitucionalidad que ya se hizo y que tiene cosa juzgada, sino que pasa para ser analizadas las objeciones, para ser analizadas las objeciones que realizó el presidente Duque. Después de analizadas las objeciones, pues pasará nuevamente a sanción presidencial, dependiendo de lo que determine la Corte Constitucional. 2 consecuencias, una grave desde el punto de vista jurídico, por la crisis pues, que vive el país actualmente,
se realizó pues un debate, el cual digamos que otros temas que han sido importantes dentro del marco legislativo no han podido ser aprobados debido a que este tema ha tomado tiempo por parte de los congresistas. Y por otro lado, unas consecuencias de tipo político, las cuales pues le generan una grave crisis de representatividad y de gobierno al presidente Duque, lo cual lo hace pues de que su gobierno actualmente no ha podido dar trámite ni siquiera el Plan Nacional de Desarrollo para pasar a ser debatido en el Senado debido a la discusión que ha habido hasta ahora de las objeciones. Sí, son objeciones que se han realizado y criticado porque algunos dicen, no, es que ha presentado objeciones de inconveniencia y estas son objeciones de inconstitucionalidad que ya no proceden. Es decir, hay dos formas de un presidente antes de sancionar: objetar, o sea, llamar la atención o pronunciarse sobre el cuerpo o parte de la ley de acuerdo a lo que ocurre en ese trámite. Y el presidente Duque presentó 6 objeciones que son llamadas de inconveniencia, pero los críticos han dicho no, son de inconstitucionalidad, que no proceden porque la Corte, en el control previo, la Corte Constitucional, en el control previo, ya había proferido una sentencia de constitucionalidad, que es la sentencia C080 del 2018. Bueno, entonces, como les había anunciado, tenemos invitado a Jaime Ernesto Gutiérrez, que es magíster en Derecho Constitucional, y de esta manera vamos a tener un diálogo, porque aquí nadie va a entrevistar al otro, o sea, es un conversatorio, es un diálogo sobre el tema, alrededor del tema. Estábamos empezando, Jaime Ernesto, el punto de las objeciones, pero no hemos mencionado ninguna de ellas, sino la generalidad. Perfecto, doctor Alberto, buenas noches a todos los que nos ven en esta noche. Sencillo. El Congreso de la República de Colombia es el escenario donde se reúnen las fuerzas vivas y los grupos de presión de la nación. En ese orden de ideas, para nadie es un misterio, por lo menos en mi posición personal, de que el país está polarizado, y está polarizado entre quienes consideran que el proceso de paz con las FARC quedó plenamente bien hecho en el gobierno Santos, y quienes tienen diferencias. Yo creo que aquí todos somos amigos de la paz. Todos los colombianos queremos la paz, lo que pasa es que hay otros muchos que quieren una paz con unos grados mínimos de justicia, donde no haya conexidad entre el narcotráfico y el delito político, que no haya conexidad entre la violación de los niños y las niñas con el hecho de estar en rebelión en la selva. Aquí hay unos mínimos de justicia que unos grupos políticos y de presión del país persigue, y que el presidente Duque representa a un partido político que lo escogió, que ganó en las urnas democráticamente, y que sin lugar a dudas el día de las elecciones fueron más del 50% más uno de los votos que se necesitaba para ganar en esa línea ideológica que representa el presidente Iván Duque y los partidos aliados que respaldan las objeciones que hoy tienen polarizado al país, porque incluso se llegó a decir o se salvan 2, se salvan 4 o se hunden todas. Entonces, en ese orden de ideas, la JEP es un punto importantísimo para sacar adelante el proceso de paz en unas condiciones mínimas que acepten las mayorías en el Congreso de la República, y que a todos los colombianos nos dé una paz con satisfacción de justicia. Bueno, entonces, antes de seguir con las objeciones, porque pretendemos comentarlas, ¿sí? Son 6 objeciones, me gustaría dar un concepto, y que diéramos cada uno un concepto sobre la utilidad de una justicia especial y el porqué de una justicia especial. A ver, la gran crítica que hacía, por ejemplo, Alejandro Ordóñez como procurador era que se sometieran, pero a la justicia de verdad, que es la justicia
ordinaria o justicia tradicional, para que tuvieran penas duras, cárcel y vestido de pijamas, o sea, de prisioneros, porque él consideraba que esta era una justicia light, o sea, una justicia muy suave, que no se merecían quienes habían alterado el orden público durante tantos años. Entonces, con esa explicación, digamos, anecdótica, voy a dar mi opinión de por qué existe una justicia que se llama justicia transicional, que es la justicia de la JEP. La palabra misma lo indica, que es de transición entre un estado o una situación de guerra, de conflicto interno, de alteración de la vida ciudadana en las áreas donde el teatro de guerra se desplegó, para, al terminar con un proceso de paz, como fue en este caso, o sea, el diálogo, el consenso, los acuerdos, pasar a la vida civil, desmovilizarse y recibir unas sanciones con una justicia distinta a la justicia ordinaria o tradicional, que es esta justicia transicional. ¿Por qué? Porque los guerrilleros, cuando se levantan en armas, aquí o en cualquier país, es porque desconocen, niegan o rechazan la institucionalidad de ese país, entre ellos la justicia. O sea, se enfrentan abiertamente al gobierno, por eso tienen el carácter de delincuentes políticos, no son delincuentes comunes para la ciencia política. Y de esta manera, como no fueron vencidos, sino que entregaron las armas por un acuerdo de desmovilización y con unos puntos claves, que es el Tratado de La Habana, firmado en segunda instancia en el Teatro Colón. Como no fueron vencidos, entonces solicitan una justicia que sea diferente a la justicia ordinaria, porque en esa justicia ellos no creyeron, ni creen, ni se someten. Y termino diciendo, si esa justicia en la que ellos no creyeron, ni en el gobierno, ni en las instituciones, por eso eran alzados en armas, que no estaban jugando, ¿sí? Estaban en una guerra interna retando al Estado, porque consideraban desde 1964 que el Estado era injusto, en el sentido de que el Frente Nacional se monopolizó todos los espacios de poder. Entonces piden una justicia especial, y esa es la justicia transicional, la JEP. Entonces no se puede incumplir, después de haberles dicho que sí, a cambiarle las reglas de juego. ¿Por qué? Porque desbaratan el proceso de paz. Y esa justicia no es solamente en Colombia, esa justicia se ha aplicado en muchos países desde el año 1990. Es una justicia especial, excepcional, para el final de las guerras, solamente para el final de la guerra. Y no se puede negociar con grupos criminales comunes, sino con alzados en armas que hayan mostrado una rebeldía que se justifique de acuerdo a la memoria histórica. Bueno, esa es una opinión, entonces, para que ustedes opinen sobre justicia transicional. En cuanto al porqué de la JEP, históricamente, hay de hecho un texto muy interesante de Albert Camus, que habla sobre el derecho a la rebeldía. Desde ese análisis filosófico, el delincuente político tiene una connotación diferente a un delincuente común. Por lo tanto, tiene un trato totalmente diferente, y en el marco de un conflicto armado, que es el principio elemental para poder realizar una negociación de paz, en ese marco, pues básicamente se reconoce a la contraparte que no fue vencida como una parte digna de negociar. Por tanto, la justicia especial para la paz es el corazón del acuerdo, y es el corazón del acuerdo porque desde ahí fue una realización y toda una arquitectura jurídica realizada por parte del gobierno nacional y por parte de las FARC, que decidieron aceptarlas. Pues ya varios conflictos armados, usted ya lo ha dicho, doctor, pues han sido tramitados por justicia transicional, y de hecho es la salida más efectiva para acabar con los conflictos. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas ya habría expresado pues un concepto sobre la justicia especial para la paz. Diferentes juristas a nivel internacional habían dicho y habían expresado
la importancia que tenía la justicia especial para la paz y que había sido una arquitectura jurídica digna de poder a nivel nacional poder ratificar, debido a que la habían realizado pues óptimamente, y que tiene las diferentes aceptaciones y conceptos positivos por parte pues, de juristas para poder ser ratificada por parte del gobierno nacional. Perfecto. En mi opinión, es indudable que el Estado colombiano durante más de 40 años no pudo ganar la guerra en el campo militar, no pudo ganar la guerra rotundamente, pero sí debilitó mucho a las estructuras de las FARC. Las FARC de 1999 y el año 2002, antes de que llegara Uribe a la presidencia, que tenía cercado a Bogotá, cercado a Medellín, secuestraba en el centro de Cali, no iba a firmar un acuerdo de paz con el Estado, se sentían victoriosos en el terreno militar. En ese orden de ideas doy mucha razón al compañero panelista cuando dice que hay que ofrecer una salida en el conflicto, porque es que nadie se va a salir de una guerra si va a salir a la cárcel o va a salir en una posición peor. Pero tenemos que admitir que las FARC se vieron obligadas por la presión del Estado a negociar, cosa que no habían querido hacer en 40 años. Lo hicieron y quedaron unos acuerdos que el Estado debe respetar, el siguiente gobierno debe respetar. Pero en ese orden de ideas lo que se pide en esta ley estatutaria de la JEP es que haya una claridad sobre unos requisitos mínimos, es decir, ¿quién entra a las listas de la JEP? ¿Quién verdaderamente es un sujeto en rebelión? No nos puede pasar lo mismo que pasó con los acuerdos de paz con los paramilitares, donde muchos narcotraficantes, doctor Alberto, usted se acuerda, que se disfrazaron de paramilitares, argumentando incluso posiciones políticas y abandono del Estado, y que por eso se tuvieron que autodefender para ahorita después evadir la justicia convencional con la ley de justicia y paz, que es una ley similar, especial, hecha para un contexto de guerra. En ese orden de ideas tampoco podemos entender que haya personas que hayan cometido delitos después de la firma del acuerdo de paz, más exactamente diciembre del 2016, que es lo que establece la norma, y que ahora que han cometido delitos después del 2016 no se le puedan investigar por la fiscalía y que toque pedir permiso a la JEP, que no está claro, para poder proceder a su extradición, cuando los delitos que son sujetos de revisión de la JEP son delitos en el marco del conflicto, como muy bien lo dijo el compañero panelista. Pero si una persona se va a arropar en la JEP para seguir cometiendo delitos o presuntos delitos de narcotráfico, como el caso Santrich, hombre, tiene que ser sujeto de investigación por parte de la justicia ordinaria, porque ya no es un sujeto armado, ya no es un sujeto en rebelión, es un sujeto que se sometió a un acuerdo especial de paz con el Estado colombiano en el marco de la rebelión, pero ya después de eso, si comete delitos, es un delincuente común y corriente como cualquier otro narcotraficante. Bueno, sobre ese aspecto que ha tocado el doctor Jaime Ernesto, yo quisiera abordar uno de los puntos de las objeciones, el de los máximos responsables, ¿sí? Artículo 19 de la ley estatutaria, el presidente Duque lo ha objetado, dice que no lo sanciona porque solo se señala el castigo para máximos responsables, pero no para otras personas. Entonces, aquí voy a colocar primero un ejemplo y luego voy a explicarlo en esta breve intervención. Si la justicia ordinaria, o sea, la tradicional, que duró 55 años, la hemos tenido toda la vida, que es la justicia penal, desde el siglo XIX y siglo XX y lo que va el XXI. Pero hablemos de 54 años de conflicto interno. Si esa justicia, desde 1964 hasta el 2016, que se firmó el acuerdo de paz, no funcionó, ¿cómo va ahora a procesar a todo el mundo? Tiene que limitar a los máximos responsables. ¿Por qué? Porque fue inoperante durante los 54 años. Si hubiese sido operante, todos los guerrilleros habrían quedado presos y se habría acabado el conflicto. No operó la justicia porque la fuerza pública tampoco se los entregó, es decir, porque no fueron vencidos. Entonces ahora, sin haber sido vencidos, ¿cómo va la justicia ordinaria a imponer condiciones? El problema que yo estoy viendo aquí,
compañeros panelistas, para utilizar la expresión de Jaime Ernesto, es que están imbricando, superponiendo la justicia ordinaria a la justicia transicional. La justicia transicional debe tener un estatuto propio porque es de excepción, y ese es el derecho de excepción que han conceptualizado los teóricos españoles, ¿sí? En el caso de los estados de sitio, por ejemplo, son derechos de excepción. La emergencia, la conmoción interior es un derecho de excepción. La misma emergencia ambiental, la misma el derecho de excepción, todos los estados de excepción que están en la Constitución. Bueno, pues esto se parece porque es excepcional, porque se va a aplicar por una oportunidad. No son los 30, ni los 90, ni los 120 de uno de los estados de excepción. Aquí puede durar 5, 10 o 15 años la aplicación hasta que se juzguen. Pero si en 54 años no lo juzgaron, ¿cómo van a juzgar a toda la, digamos, a toda la guerrillerada? No se puede. ¿Cuál es el ejemplo que quería colocar y termino? El de Nuremberg, el tribunal de Nuremberg, que es el primera justicia de excepción conocida en el mundo, ¿sí? Juzgó a los máximos responsables, es decir, a los generales, a los comandantes, a los de más alto grado de los nazis. Porque si se pusiera a juzgar a los otros, los eximió. ¿Por qué? Por el principio de obediencia de vida. Si hubiesen juzgado a todos, pues nunca habrían terminado un tribunal de esa naturaleza. Y ese tribunal de la JEP es un tribunal especial, de excepción. Entonces no se puede juzgar sino los máximos responsables. Los otros, a no ser de que hayan cometido lesa humanidad. Es que ese es el meollo. Lesa humanidad o crímenes de guerra, ¿sí? Entonces allí hay un tratamiento distinto, pero en los delitos menores, que son delitos comunes, que se vuelven conexos al delito político, de esos quedan eximidos, porque no habría tiempo para juzgarlos. Eso es mi criterio. Con relación a las objeciones del presidente Duque, desde el punto de vista de que él las realiza desde objeciones desde el punto de vista político, inconveniencias políticas, pues una de ellas es pues, el Alto Comisionado para la Paz, para verificar que tiene como tarea la verificación de quienes entran o no a la Justicia Especial para la Paz. El Alto Comisionado de Paz es principalmente una entidad adscrita a la Presidencia de la República. Entonces no veo por qué el presidente Iván Duque debe estar objetando pues, las tareas del Alto Comisionado para la Paz, y hasta ahora el Alto Comisionado para la Paz ha dejado claro, inclusive ha objetado algunas propuestas de las FARC de personas que no hacían parte de la guerrillerada y que querían entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y dentro del eje fundamental de la ley está muy claro pues, la tarea del Alto Comisionado para la Paz. Otro punto fundamental es el tema de la reparación a las víctimas. Y el tema de la reparación a las víctimas está muy claro. Hasta el año pasado las FARC habían entregado una serie de bienes, los cuales iban a ser utilizados para ser reparadas las víctimas, y de hecho ya ha habido proyectos de reparación a las víctimas. Y de hecho, la propuesta de las víctimas es acatar la Justicia Especial para la Paz. Lo que pasa es que hay algunos sectores en el país que les tienen miedo a eso precisamente, le tienen miedo a la verdad. Inclusive se dice que la involucrar a terceros por parte de estos sectores es negativo para la JEP, sino que esas personas deberían ir a la justicia ordinaria. Si van esos terceros a la justicia ordinaria, pues básicamente no va a haber verdad, que es el principio fundamental y el principio que realmente necesitan las víctimas actualmente en cualquier escenario de justicia. A ver, varias cosas. Primero citaste la reparación a las víctimas. Seamos claros, ¿a quién queremos engañar? Las FARC no son pobrecitos como se vendieron en el inventario final. ¿Cómo es eso que los activos de las FARC son unas cuantas vacas, hasta escobas y trapeadores inventariaron? ¿Y por qué no inventariaron los cientos de caletas que le han encontrado posteriormente y que muchas tienen escondidas? ¿Por qué no inventariaron los bienes que tienen líderes de ese grupo terrorista en Costa Rica? ¿Por qué no inventariaron los bienes que están demostrados que tienen en Europa? ¿Por qué no han empezado a inventariar también las inversiones que tienen a nombre de prestanombres en mercados financieros internacionales? Aquí hay que ser claros. Aquí si se va a indemnizar a las víctimas hay que indemnizarla con los bienes del victimario, que en este caso son las FARC.
con muchísimos daños que hicieron en tomas masivas y destrucción de pueblos. A nadie le puede olvidar esos ataques terroristas, pero hay que hacer un inventario serio, y en ese orden de ideas a las víctimas hay que repararlas, no solo con dinero del Estado. Ojo, que el Estado, doctor Alberto, también tiene que participar en la reparación, porque el Estado falló en la protección de esas víctimas, porque es obligación del Estado cuidar a todo el pueblo colombiano, a todos los ciudadanos de Colombia. En ese orden de ideas yo creo que el tema del inventario de las FARC está incompleto. Creo que sí se deben perseguir más los bienes de las FARC, que deben ser no solamente los bienes reconocidos en el inventario, sino también los bienes de cada uno de esos condenados o presuntos condenados o presuntos victimarios, perdón, en este tema de la Justicia Especial para la Paz, y se deben perseguir también sus bienes para reparar a las víctimas. Y por último, yo sí creo que es necesario que haya un control sobre los que hacen parte de la lista de personas a ser desmovilizadas y juzgadas por la JEP. Insisto, se cometió un error con los paramilitares. Muchísimos narcotraficantes se disfrazaron de paramilitares, se disfrazaron de personas que se autodefendían de las FARC, del ELN y de otros grupos guerrilleros para poder obviar la justicia ordinaria. No nos puede volver a pasar. Tiene que ser que en la JEP se juzguen los verdaderos guerrilleros, aquellos que fueron delincuentes políticos, que hacían obediencia debida, como dijo el doctor Alberto, obedecían a los máximos cabecillas de las FARC y también a los máximos cabecillas de las FARC desde cuando digan la verdad y reparen a las víctimas. Se tiene que juzgar y se tiene que dar claridad a quién se juzga. No podemos permitir que otras personas se metan en ese proceso. Este tema de la reparación de las víctimas, que está en el artículo 7º de la ley y objetado por el presidente Duque, le veo un pequeño problema. Resulta que hubo un acto legislativo del año 2017, antes de la expedición de la ley estatutaria, donde se habla así de la reparación en la generalidad de los bienes inventariados por las FARC, no de la individualidad de los bienes, que es lo que se pretende y que debería ser así, pero también por procedimiento, pues se le va a reparar a las víctimas porque la ley sí lo contempla. La objeción es ¿cómo? Es decir, respecto a los inventarios, pero sí está una indemnización y una reparación, porque si no le desfigurarían aún más la ley. ¿Por qué? Porque es una ley que busca reparación, verdad, no repetición, entre otros aspectos. Y lo otro es que ya se ha venido desfigurando o desconfigurando la ley cuando la Corte misma excluyó a terceros y a agentes del Estado. Es decir, la reparación debe ser de todos con las víctimas, no solamente de la FARC, de todos con las víctimas. Con relación a lo que dijiste de la persecución de los bienes, pues eso denota la incapacidad de la justicia ordinaria. En caso tal, por ejemplo, la Fiscalía, la que tiene que perseguir los bienes de la Fiscalía. Entonces hay una incapacidad del fiscal actual, el fiscal Martínez, de bolsillo del doctor Iván Duque. Por tanto, ahí está la incapacidad de nuestro sistema de justicia para dar pie y estar en las condiciones necesarias para lo que se requiere en cuanto a la justicia transicional. Y de hecho, la Fiscalía ya lo había hecho anteriormente. De hecho, hace alrededor de 6 meses la Fiscalía encontró unos bienes de las FARC y de hecho entró dentro de la Justicia Especial de Paz para ser reparados. Y por último, yo creo que lo esencial para las víctimas, la verdadera reparación para las víctimas, es que todos los actores dentro del conflicto vayan y digan la verdad. No es que solamente los victimarios fueron los de las FARC, eso es cierto, fueron victimarios, pero ¿dónde están los paramilitares? ¿Dónde están los narcotraficantes? ¿Dónde están los terceros que han atizado la guerra desde el Parlamento, desde la Presidencia de la República? Entonces los terceros tienen que ir para que sepa la verdad en el país y se sepa pues por parte de la ciudadanía y poder construir una memoria histórica para hacer lo que decía alguna vez Teodoro Adorno, es que no vuelva a pasar y no volver a suceder lo que pasó en Auschwitz, es decir, acabar, tener una memoria histórica, una construcción colectiva de la verdad que nos permita pues desarrollarnos como país y dejar atrás pues el conflicto armado. Pues tú has sido muy respetuoso conmigo en este panel y por eso no te interrumpí, pero todo hay que decirlo. Si todos, incluso los agentes del Estado, los presidentes de la República, los mismos ministros de defensa también deben responder por las cosas que sucedieron en el conflicto, el primero que tendría que salir a responder es el principal defensor
de este proceso de paz llamado Juan Manuel Santos Calderón, porque él era el ministro de Defensa por los falsos positivos. El problema es que a los que defienden a las FARC, los que defienden los defensores del proceso de paz con muchísima impunidad, lo que pretenden es que pague y responda Uribe cuando era presidente de la República, pero que no responda a su ministro de Defensa Juan Manuel Santos. Entonces, aquí hay que dejar eso muy en claro. Segundo, hay un punto precisamente que le diría a mi compañero panelista, que es que el que está en discusión, y lo objetó el presidente Duque por eso, doctor Alberto, y fue que se están desperdiciando recursos valiosos y experiencia de la Fiscalía en poder coayudar en esos procesos investigativos, no solamente de los bienes patrimoniales de los miembros de la FARC, sino también en cómo sucedieron muchos hechos referentes al conflicto. Entonces, en ese orden de ideas, me parece una argumentación válida del presidente. La Fiscalía colombiana tiene un músculo muchísimo más grande, muchísimo más fuerte y una experiencia adquirida que la misma Justicia Especial para la Paz, para poder ayudar a que no haya lo que dice el doctor Alberto, no más repetición, y que haya sobre todo verdad para que esto no vuelva a suceder y que Colombia de una vez acabe con tanta desigualdad, porque eso tampoco lo podemos obviar. Somos el segundo país más desigual de Latinoamérica después de Haití. Eso es grosero. No metemos a Venezuela porque está en una situación dictatorial, pero es grosero, y que de una vez los colombianos tenemos que concentrar en salir adelante y no seguir hablando de un conflicto, que en eso sí estoy de acuerdo con mi compañero panelista, sino pasar la página, pero pasarla con unos grados mínimos de justicia que de una vez dejen sentado y dejen un ejemplo para que los que quieren volver a seguir el ejemplo y violar los derechos humanos y cometer crímenes de lesa humanidad sepan que eso no va a quedar impune. Bueno, otro punto que ustedes mencionaron, que yo quisiera solo resaltar, es la objeción respecto a la intervención del Alto Comisionado para la Paz para indicar quiénes tienen la posibilidad de entrar a la JEP. El presidente Duque objetó este punto, ¿sí? Es el artículo 63 de la ley estatutaria, limitación de la competencia del Alto Comisionado. Aquí hay una, digamos, colisión, un choque entre la Sala de Amnistía e Indultos de la JEP con las funciones del Alto Comisionado, en el sentido de que si se dejara que fuese el Alto Comisionado podría excluir a algunos, es lo que la oposición teme. Y es una doble posición, Jaime Ernesto. La oposición que tiene el presidente Duque es la natural, que se conformó el 7 de agosto del 2018 cuando se posesionó, que son pues el Partido Verde, el Polo Democrático, está la UP, las FARC, ¿sí? Y las fuerzas alternativas dispersas, bueno, en el MAIS, etcétera, etcétera. Y otra oposición que ahora ha nacido a raíz de las objeciones, que yo quiero que hablemos de ese tema cuando terminemos de reseñar las objeciones, que es una oposición de los independientes, que se declararon independientes desde el principio, esperando que les dieran algo, o sea, esperando gobernabilidad, o sea, mermelada. Como no les dieron, ahora van a hacer una oposición de centro, pero están actuando conjuntamente con la primera oposición. Nunca un presidente había tenido dos oposiciones en el país al mismo tiempo. Nunca, y eso... Inclusive ni oposición, porque todos se volvían... La mermelada era la base fundamental del gobiernismo. Era la base fundamental. Entonces, el tema es que el comisionado quedaría, de no prosperar la objeción, quedaría como el que puede decir quién entra y quién sale. Esa es la crítica que le están haciendo los miembros de las dos oposiciones. Pues ese tema yo lo traté, doctor, pero el alto comisionado actualmente tiene la tarea pues después de haberse realizado la solicitud, pues dictaminar si entra o no a la Justicia Especial para la Paz, y en la sala de admisión ya la Justicia Especial para la Paz decide si de verdad puede hacer parte, conforme a la ley, de la Justicia Especial para la Paz o no. Entonces, pues yo creo que es muy clara. De hecho, esa era una de las objeciones que Uribe planteaba negociar, es decir, de las cuales no entrarían
a ser aceptadas por parte del Centro Democrático, pero habían dos que a Uribe sí le interesaban que fueran objetadas, entre ellas el tema de la extradición y el tema de quién entra o no a decir la verdad dentro de la JEP. Me parece ahí que es un tema álgido y tiene una razón y una justificación del por qué Uribe no quiere y ciertos sectores no quieren pues de que... Entonces pasemos al tema de la extradición, la otra objeción. Y el tema de la extradición, también es un tema en la cual pues es álgido porque realmente la JEP lo que dice es que se suspende la extradición cuando la persona vaya a ir a la Justicia Especial para la Paz. Entonces, por tanto, a mí me parece que es importante, pues obviamente tomar una medida de suspensión debido a que es necesario que esa persona, si está pedida en extradición, pues pueda decir la verdad en la Justicia Especial para la Paz. Es lógico. No, es muy válido y yo creo que hemos llegado al meollo de la discusión. Aquí se trata de que el juego político y sobre todo el juego legislativo requiere negociación. Y en ese sentido lo has dicho muy bien. Álvaro Uribe y ¿por qué no lo decimos de una vez, doctor? La facción fuerte, la facción de derecha del Centro Democrático, tiene también disgusto y es una oposición real que tiene el presidente de la República en muchos puntos en el Congreso. Y entonces ahí se ha planteado una negociación fue clara y es, esos dos puntos se objetan o se hunden todos los demás y aquí no avanzamos. Y de hecho se trata de avanzar. Insisto, el tema aquí se trata de avanzar, pero sí hay unos mínimos que son el tema, por ejemplo, de la extradición. El tema de la extradición es claro, pero teniendo en cuenta delitos que sean cometidos posterior a diciembre del 2016. Esa fecha es bastante importante. ¿Por qué? Porque ese fue el plazo establecido para determinar los delitos dentro del conflicto. Ahora bien, los terceros. Es un conflicto de 50 años. Terceros hay muchísimos. Entonces podríamos empezar en una cacería de brujas y esa es la verdadera preocupación de quienes dicen que, y el presidente cuando dice que ese artículo hay que objetarlo, porque el día de mañana cualquiera en un tribunal señala a una persona por la que tenga intereses de perjudicar por cualquier situación y lo acusa de ser un tercero en el conflicto y entonces empieza a hacer una cacería de brujas donde todos nos acusamos y empezamos a utilizar la Justicia Especial para la Paz para venganzas y revanchismos personales, como ha sucedido en otros escenarios de la historia. Entonces hay que ponerle unos límites. ¿Y quiénes son los que participaron en el conflicto? ¿Quiénes son los que van a entrar a la Justicia Especial para la Paz? Y hay que determinarlos desde el comienzo. Eso sí me parecen unas objeciones muy claras. Está muy bien sentado y tenemos que tener en cuenta que aquí hay un nombre propio en juego que se llama Santrich. Y por eso es el tema de la objeción en la extradición. Bueno, aquí hay pues una sección que se llama de revisión del Tribunal de Paz, o sea, de la JEP. Y lo que se pretende con la objeción es que no pueda practicar pruebas sobre extradición en hechos cometidos después de la firma del Tratado de Paz. Yo creo que el problema estriba nuevamente en la imbricación de la Fiscalía, que tampoco fue operativa, desde que nació, no ha sido operativa, porque nació en el año 91 y comenzó con el fiscal de Grave en el año 92. Y hemos tenido unos fiscales muy incompetentes, ¿sí? Como Alfonso Valdivieso, ¿sí? Como el señor Camilo Osorio, etc. Y este que tampoco es penalista, ¿sí? Que no es penalista, era abogado de un gremio. Es abogado de un gremio, es comercialista y tributarista, etcétera, etcétera. Es el que más ha insistido que objete, o sea, convenció al presidente Duque de que objetara este punto de la extradición, porque por la puerta de atrás podrían ocurrir muchas cosas, es decir, afectarse las extradiciones como se venían practicando. Yo creo que esto es complejo para los televidentes entenderlo, pero la extradición pues obedece a tratados internacionales. Y la práctica de las pruebas, si se le amputa, o sea, si se le corta a la JEP la práctica de pruebas,
quedas como notarios, o sea, dando unas certificaciones allí, y creo que ahí está el problema, básicamente. Pasemos a otro punto de las objeciones. Con relación al tema de la Fiscalía, doctor, 97% de casos en impunidad. Colombia no tiene una política criminal clara, lo cual hace pues, de la tarea de la Fiscalía una tarea que no es contundente. Y lo que usted dice, doctor, es realmente importante. La JEP debe contar con sus fiscales y la JEP tampoco rechaza la posibilidad de que la Fiscalía inicie investigaciones. Lo que no puede hacer la Fiscalía en la JEP es imputar cargos, lo que sí hace la justicia ordinaria. Esa es la gran diferencia que hay en la Fiscalía dentro del marco de acción de la Justicia Especial para la Paz y el marco de acción dentro de la justicia ordinaria. Una reflexión, si la Fiscalía es tan incompetente, con tanto dinero y años que tiene al lado de la JEP, entonces ¿qué podemos esperar de la JEP en todo este tema técnico para que salga la verdad a la luz sobre 40 años de conflicto armado? Dejo la reflexión en el aire. Pues yo le digo, Jaime Ernesto, sobre eso que, claro, es una reflexión que crea mucha inquietud y dudas, pero voy a decir algo que puede sonar muy mal, pero la característica de la justicia transicional en cualquier parte es ser un poco blanda, o sea, ser light o soft, como llaman los ingleses, porque si llegan a ser estrictos con los castigos que merecen quienes han cometido crímenes y quienes han alterado la sociedad, pero encontrándoles la raíz de la rebeldía, esta justicia, porque no se puede aplicar a las mafias propiamente dichas o a los criminales organizados. El problema de Felipe Calderón como presidente de México antes de Peña Nieto, cuando durante 6 años, porque además son sexenios, se enfrentó a los carteles de Guanajuato, del Golfo, de Juárez, de Sinaloa, de la familia michoacana, todos esos carteles que le pedían que negociara, él no podía negociar porque eran criminales comunes, o sea, no eran delincuentes, no eran rebeldes, no se habían alzado contra el Estado, sino querían someter al Estado y violar todo el Estado de Derecho para funcionar con el crimen organizado, ¿sí? Allí no hay interlocución, allí no hay diálogo, ni puede haber proceso de paz. Aquí hubo un proceso de paz que lo inició un exministro de Defensa, como usted bien dijo, que era guerrerista y que inclusive salía a decir, esa operación la dirigí yo, cuando lo de Raúl Reyes. Eso lo asumo yo. Eso es mimetismo político para ganar elecciones. Hizo creer a los uribistas que era el más uribista que Uribe. Luego en el mimetismo, o en la transmutación, o en el travestismo político que hacen todos, ¿sí? Se volvió un pacificador y se ganó un premio de paz, Nobel de Paz. Bueno, Menachem Begin, que fue el primer ministro israelí, dirigió diferentes operaciones de aplastamiento contra los palestinos y se ganó un premio Nobel de Paz. Entonces, también cambió. Pero ya habiendo cambiado y habiendo presentado una propuesta de un proceso que se demoró muchos años, de verdad que esto impidió que las cosas se nos terminaran para iniciar el posconflicto y la verdadera implementación, ya habiéndolo hecho, pues de todas maneras se acogió a lo que es la corriente internacional de justicias especiales, que es la transicional. Y esa justicia, para responderle con esa inquietud que usted tiene, que es real, es una justicia blanda. Pero lo peor es no tener absolutamente nada de justicia. Es decir, un presidente no puede decir, firmado el acuerdo con Timo, ¿sí? En el Colón, en el Teatro Colón, además colocarle Timo en el diccionario es engaño, ¿no? Pero él con el apócope de Timochenko, era Timo, firmó el acuerdo y dice, váyanse para la casa. O sea, no hay justicia, no, quedan exhibidos, no. Estamos en la lucha todos, analistas, columnistas de prensa, académicos, politólogos como usted, de que se haga justicia, pero una justicia que se adecue a la realidad de una situación que ni siquiera la memoria histórica está todavía determinada de las razones de este conflicto. Una justicia que no vaya a dejar que la impunidad sea total. Y ni esa justicia soft se deja funcionar. O sea, estamos en un problema gravísimo, porque se puede quedar sin justicia. Pero si se desmonta la justicia de resto, se vuelven a enmontar. O sea,
renace la guerra o las disidencias se realinean. O si eliminamos unos mínimos de justicia, también es un aliciente para cualquiera que quiera el día de mañana decir, me levanto contra el Estado, recluto menores de edad para que peleen una guerra de mis intereses, quitando a un niño de 10, 11 años de los brazos de su madre para llevarlo a hacer la guerra, o peor aún, robándome las niñas campesinas para someterlas y volverlas esclavas sexuales. Entonces el día de mañana, como aquí hay una justicia soft, pues volvamos a crear un grupo guerrillero y ya no le pongamos las FARC, pongámosle otro nombre que es lo de menos, pero van a firmar un acuerdo con nosotros, porque entonces en ese orden de ideas, con tal de que dejemos de delinquir, nos van a perdonar y vamos a poder tener todos los bienes obtenidos con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión en Europa, Costa Rica y otros muchos países donde hoy tienen propiedades y no se les están persiguiendo. Aquí tiene que haber unos mínimos de justicia, sí, tiene que haber y esos unos mínimos de justicia tienen que dejar un precedente claro, que borrón y cuenta nueva, discutible. Aquí lo que tenemos que hacer es, hacemos un proceso de paz, se pagan unos mínimos de reparación, se garantiza una no repetición, unas penas relativamente suaves, pero que dejen un ejemplo claro de que ahorita el delincuente que incurra en actos de crímenes de lesa humanidad y en violaciones de derechos humanos tiene que responder. Ese es el punto de equilibrio que hay que buscar. Es decir, no desmontar la justicia, ¿sí?, pero que la justicia opere, alguna justicia, esta justicia, porque la otra justicia no funcionó. O sea que es interesante lo que está pasando. ¿Cómo será de interesante y de preocupante que en este momento la agenda legislativa al presidente se le está desvertebrando, se le está desbaratando, porque el plan de desarrollo está pendiente, la reforma a las CARRA, a las corporaciones autónomas, todo quedó pendiente por esta, digamos, discusión sobre las objeciones. Y le terminaron metiendo un poco de arandelas al plan de desarrollo que ni siquiera le había propuesto el mismo presidente del gobierno. Mire, y ese bloque, digamos, de partidos, que son dos oposiciones que actúan en control a Duque, unos porque la tenían que hacer y otros porque no les dio nada, esos dos le pueden bloquear el plan de desarrollo. Quedarse un presidente sin plan nacional de desarrollo es perder un año, de 4, el 25% del gobierno. Es perder un año. Yo sí creo que se abre la posibilidad con que la JEP pueda tener sus propios fiscales y la posibilidad de investigar, de que pueda ser una justicia más eficiente, porque la justicia ordinaria, en este caso la fiscalía, pues tiene alrededor de 1000 casos un fiscal al año. ¿Cómo puede resolver un fiscal al año 1000 casos, los cuales muchos se quedan en la impunidad precisamente por eso? Tendría que sentenciar 3 al día, 3 al día, imputar cargos y demás. Entonces, para la recolección de pruebas se necesita una serie de investigadores y demás, y que la JEP pues tenga la posibilidad de tener sus propios investigadores, que tenga sus propios fiscales, pues me parece algo importante y algo que puede servir mucho para esos mínimos de justicia que estamos hablando aquí. Doctor, yo creo que el Estado colombiano tiene una oportunidad histórica, y Estado como un conjunto, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de gobierno, legisladores y también la misma justicia, una oportunidad histórica de en serio pasar la página y comprometernos a pensar un nuevo Colombia, un Colombia donde quepamos todos, un Colombia donde podamos hablar sin matarnos, porque es que la democracia es el escenario aquel en donde mis ideas mueren en lugar de mi existencia física, y eso es lo ideal en un escenario democrático, pero siempre hay que tener en cuenta que esto obedece a juegos políticos e intereses, y aquí usted ha hecho un interés claro, en gran medida, siendo impopular, siendo la mayoría de colombianos que salió a votar el plebiscito de la paz de Juan Manuel Santos, rechazaron ese acuerdo de paz con las FARC, que no era necesario, por cierto, Santos lo quiso hacer por populista, pero perdió, y aún así lo implementaron los congresistas que supuestamente representan los intereses del pueblo, o las mayorías que los han puesto ahí, y en ese orden de ideas votaron, y votaron porque les dieron mermelada, o a todo el mundo se le olvidan los ñoños, que hoy están en la cárcel y que eran los principales defensores de Santos y de todos los procesos y de todos los temas de paz de Santos en el Congreso de la República con la bancada del partido de la U, hoy están en la cárcel por todos los robos que hicieron en FONADE y otras oficinas y ministerios de nuestro país. Entonces,
Esto aquí tiene un nombre claro y es que los congresistas han empezado a utilizar la JEP como un elemento negociador para el plan de desarrollo, para presionar otras reformas legales, porque necesitan el combustible para el funcionamiento de sus clientes, las que se llama mermelada. Y Iván Duque se puso clara esa meta desde agosto del año pasado. Aquí va a haber un congreso de ideas que se mueva por intereses de los electores, de quienes votan, y no por los intereses politiqueros y clientelistas, y eso le ha pasado factura en el manejo del Congreso. Bueno, lo preocupante también es que continúa la polarización, es decir, una sociedad dividida, llenándose de odios, de resquemores, atizando unas situaciones de ambas partes, como acabamos de ver en España con las elecciones, donde aparecieron tres derechas, pues la derecha de Vox, que es ultraderecha, la del PP, y Ciudadanos, que dicen ser liberales, son de derecha y son postfranquistas. Bueno, aquí hay una polarización que no conviene porque puede generar violencias. Entonces, usted lo marcó muy bien, Jaime Ernesto. Resulta que ese plebiscito, que era innecesario, es el que ha ocasionado todo esto. Porque un extranjero me decía, después del plebiscito en el octubre del 2016, pero ¿cómo es posible que votaron contra la paz? O sea, pero es que no quieren la paz. O sea, los extranjeros no entendieron lo que pasó. Y resulta que Santos, el presidente, se equivocó, porque lo explicó muy bien Ferrajoli, Luigi Ferrajoli. La paz es contramayoritaria, o sea, no tiene que someterse a elecciones. Simplemente lo que él tenía que hacer era firmar, porque ya la legitimidad en las elecciones del 2014 le habían dado las mayorías, y si no habría perdido ante Zuluaga, que le ganó en la primera vuelta, porque todos los que querían la paz lo apoyaron en la segunda. Entonces, ¿para qué le va a preguntar otra vez a los ciudadanos si ya votaron por él? Simplemente por vanidad o por ignorancia, porque eso generó todo lo que está pasando, ¿sí? Bueno, me dice el coordinador técnico, Edison, desde la cabina, que se nos acabó el tiempo. Si tienen ustedes, entonces, frases cortas para terminar el programa. Sí, para los televidentes, pues básicamente creo que se abre la posibilidad de vivir en democracia, como dice el compañero Luis Ernesto, Jaime Ernesto, para poder debatir en el Congreso de la República y que todas las diferencias pues se tramiten por vía institucional. Esa es la tarea pues del posconflicto, y la tarea pues de que se pueda tener una institucionalidad donde se puedan debatir las diferentes perspectivas políticas sin llegar pues a la inexistencia y a la masacre y a la muerte. Entonces, básicamente eso. Alejandro, Alberto, que este ejercicio profesional en la mesa y académico sea el ejemplo de lo que tiene que suceder en el país. No todos tenemos que estar de acuerdo, podemos disentir, podemos diferenciarnos en nuestras posiciones, pero siempre dejando claro el respeto por la persona, por la vida y por la integridad de todos los seres humanos que conforman la nación colombiana. En ese orden de ideas es la invitación a que todos pensemos que Colombia se puede construir una democracia, y que más allá de estar o no de acuerdo cómo se implementó el proceso, todos queremos la paz. La diferencia es cómo se está implementando el proceso. Bueno, los tres coincidencialmente somos miembros del Grupo de Investigación República de la Universidad Libre, como les dije en un comienzo, y todo esto es objeto de discusión en la academia, en la cátedra, en los textos, en la exploración de oportunidades para la reconstrucción de Colombia. Nuevamente gracias a Luis Hermes Ruiz por cedernos su espacio en el día de hoy, y hasta una próxima oportunidad.